Hoy tenemos un tema extremadamente controversial y eso es a nivel internacional. Vamos a hablar de los adorados y temibles pitbulls. Nuestra percepción del perro pitbull a través de la historia ha sido una agridulce. Pasamos de adorarlo en las primeras décadas del siglo XX y terminamos en temerle en las últimas décadas hasta el presente en el siglo XXI. Pero ¿cuál es la realidad de esta raza? ¿Por qué tantos mitos? Hoy vamos a aclarar muchas de esas preguntas y tenemos dos invitados que son súper importantes. Son activistas pro derecho de los animales, luchando contra el maltrato y abuso de los pitbulls en Latinoamérica, súper importante, y en los Estados Unidos también. Pero primero vamos a lo básico. El pitbull no es una raza, es una clasificación que agrupa un número de razas de perros que son musculosos, con sus caras cuadradas, y estos incluyen el American Pitbull Terrier, el American Staffordshire Terrier, el Staffordshire Bull Terrier y cualquier mezcla entre ellos. En otras palabras, la definición de un pitbull es una cosa bastante ambigua en mi opinión. Históricamente, el pitbull era el perro de América, un perro noble, un perro leal. Era un ícono norteamericano. El perro del show Los Pequeños Traviesos de Little Rascals era un pitbull. El perro de los anuncios de RCA Records, el perrito que está parado frente al gramófono, era un pitbull. Se le llamó el perro niñero porque era tan bueno con los niños. Y era una de las razas más populares y en mayor número de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, llegaron los años 80 con las peleas de perros clandestinas y todo cambió por eso. La lealtad y la musculatura de los perritos pitbull los hicieron que fueran escogidos para entrenarlos para pelear. Y fueron explotados y aún son explotados. Rápidamente, la imagen del pitbull pasó a ser a simbolizar agresión y un machismo perverso. Se convirtieron en un símbolo de estatus, oigan esto, para los maleantes y para los traficantes de drogas. Y claro, los medios de comunicación no ayudaron a mejorar la imagen de los pitbulls, porque casi exclusivamente solamente reportaban las mordidas y los ataques si eran de pitbull. Si era otra raza, probablemente no lo reportaban. Entonces, por esa razón es que la opinión pública cambió y se pensó que la mayoría de los ataques de perros eran por perros pitbull. Y esto llevó a que los prohibieran en muchas ciudades en los Estados Unidos y en Puerto Rico y en otros países también. Y hoy en día, en el 2028, 30 años después del resurgimiento de las peleas clandestinas de los perros, y basado en numerosos estudios que ya sabemos que los pitbulls no son más agresivos que otras razas. Se ha encontrado que las leyes que los prohíben no han disminuido la cantidad de mordidas y ataques de perros en general. Y sabemos que las mordidas y ataques son causadas por perros agresivos de cualquier raza. La raza no tiene que ver con la agresividad. Incluso tengo que decir como médico veterinario que la Asociación Americana de Médicos Veterinarios está en contra de las leyes con prejuicios contra razas. Poco a poco, los pitbulls se están volviendo a ser legales en muchas partes de los Estados Unidos, pero todavía llevan ese estigma y se les teme. Pero para mejor entendimiento sobre este tema, escuchemos lo que nuestros muy importantes invitados tienen que decir. Vamos primero a una pausa y regresamos brevemente con nuestro primer invitado. Bueno, y estamos de vuelta para hablar con nuestros invitados, activistas y expertos en pitbulls. Comenzamos con el doctor Víctor Oppenheimer, médico veterinario graduado de Michigan State University. Él es un veterinario que tiene su práctica en Puerto Rico, es boricua, es entusiasta y criador de perros pitbulls. Es activista animal y luchador por la protección de los perros pitbulls y de otros animales maltratados y abandonados en la isla, que son muchos. Gracias a su labor, se legalizaron los pitbulls en Puerto Rico recientemente en este verano del 2018.
Bienvenido, doctor Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme al programa. Para mí es un placer tremendo poder compartir contigo y con toda la fanaticada de tu canal de YouTube, ¿verdad? Toda esta importante información que vamos a poder dar en el día de hoy. Doctor, las leyes contra los pitbulls han sido bien injustas y gracias a Dios poco a poco están desapareciendo. Sin embargo, todavía existen ciudades donde ellos están prohibidos, incluyendo el lugar donde estoy, que es la ciudad de Miami. En Puerto Rico fueron abusados, maltratados y asesinados sin razón por años y años y años. Gracias a su perseverancia, doctor, y el activismo, finalmente se fueron legalizados recientemente. Fue difícil lograr que se legalizaran los pitbulls en Puerto Rico. ¡Wow! Dificilísimo es la palabra, realmente. Esto empezó en el 1998, luego de un ataque que hubo una muerte de una señora por un perro de raza pitbull, pero ya venía, como en otros países, venía viendo la situación de que catalogaban solamente a los perros pitbull como peligrosos y ninguna otra raza, ¿verdad? Como está pasando en muchos sitios, ¿verdad? Y al suceder eso, pues el gobernador de turno decidió, porque una representante de la Cámara de Representantes decidió tirar el proyecto para prohibir la importación, la tenencia, la reproducción y la importación de cualquier raza pitbull o su mezcla. Pues se vio me imagino yo, en la presión pública de hacer la ley. Desde ese momento, en ese momento yo tenía un perro pitbull que yo competía en obediencia y se llamaba, murió hace mucho tiempo, ¿verdad? Se llamaba Pirata. Fue mis primeros perros. Yo siempre los he entrenado en obediencia, pues yo siempre pienso que cualquier perro guardián puede ser peligroso, así que siempre he querido darle una obediencia básica y avanzada para mi placer, porque me gusta, ¿verdad? No solo soy veterinario, me gusta entrenar animales, ¿verdad? Así que lo llevaba a competir por doble razón. Una, porque me gustaba competirlo, y dos, porque podía demostrarle a la gente que la raza, o no quiero decir la raza, ¿verdad? El pitbull no es tan malo como la gente piensa, solamente es un derivado de cómo tú lo críes, ¿verdad? Así que cuando ocurrió lo de la ley, pues lo vi personal hacia mi perro, y entonces fue que entré a defender la raza por radio, televisión, prensa. Así que sí, dificilísimo, sí. ¿Quiénes se oponían a que se legalizara? ¿Había un grupo especial? En ese momento todo el mundo realmente, muchos entrenadores de perros, ¿verdad? La mayoría de los legisladores de Cámara y Senado no entendían el proceso. Y hasta fundaciones y organizaciones de animales también entendían que ese perro era peligroso. Puedo decir que inclusive dentro de los colegas veterinarios en Puerto Rico me encontré con algunos que en competencia me decían, ese perro es peligroso. Y yo le decía, yo creo que el tuyo, que es un Yorkie, es más peligroso que el mío. Pero, ¿verdad? Hasta ese punto llegaba. Así que cuando empezamos a mover los proyectos para tratar de derogar la ley, me di cuenta que había una falta de educación tremenda para poder lograr el objetivo final, ¿verdad? Y entonces ahí fue que contacté a la ABMA, y la doctora Gail Golab de la ABMA, que en ese momento era la que trabajaba con behavior de animales, comportamiento de animales, muy amablemente me envió documentos, evidencia, el estudio, y con eso fue que yo empecé a trabajar en todas las ramas, desde la veterinaria, rescatista y la legislatura. Tuvimos que empezar a educar a los legisladores. Me sorprende que diga que tuvo que educar a los veterinarios y a los entrenadores, porque estas son las personas que se supone que sepan cuál es el carácter de cada raza, y deben saber que, bueno, los perros agresivos existen en todas las razas. Tienes razón, lo que pasa es que una cosa es trabajar con un perro o con una especie todo el tiempo,
y otra cosa es tener conocimiento de comportamiento. Uno piensa que va uno a la mano de la otra, pero no. Requiere un estudio, requiere un conocimiento, requiere que tú pongas horas de educarte tú mismo para tú poder educar a los demás. Y ahí es donde entran los mitos de yo soy un experto en comportamientos animales, cuando quizás realmente no lo eres. Pero ¿cómo decirle eso a una persona sin que se ponga a la defensiva? Así que yo, reconociendo todo eso, tenía que muy humildemente, ¿verdad? Irme bien por debajo de mi posición y decirle, pero léete esto, que estos son los últimos estudios. Entonces, así fue que empecé a cambiar mentes, ¿verdad? Para que me siguieran apoyando y el apoyo fuera mayor hacia la legislatura. Claro, pero se necesitaron años para que estos estudios se publicaran y demostraran que esa estigma que tenían los perros no era correcta. Exacto. El primer ¿Cuántos? estudio, un estudio en la revista Arthrozoonosis de 1986, donde el título del estudio era los pitbulls son peligrosos o no. Y obviamente, pues todo el que quiera buscarlo es la revista Arthrozoonosis número 1. Y el estudio, pues, resumió finalmente que no lo eran. Así que yo utilicé mucho ese estudio porque era un estudio importante, porque era específico de la raza. ¿Cuántos años entonces tomó luchar para lograr que se legalizaran? ¿Cuántos años de su Wow, vida? 20 años. Casi 20 una años, vida. 20 años, gracias a Dios se logró este verano, pero fueron 20 años bien duros porque 20 años sometiendo proyectos. Primero me los rechazaban completamente porque pues pensaban, este es un loco, cree que los pitbulls son malos. Y cuando se hablaba del proyecto en el piso de la Cámara de Representantes y del Senado, esos despotricaban contra los pitbulls. Después, según fuimos educando a los legisladores, podíamos ver que no había tanta negatividad hacia ellos. Entonces empezamos a lograr pasar los proyectos por Cámara solamente, aunque en el Senado no pasara. Hasta que hace ya 4 años atrás, empezaron a pasar por ambos, por Cámara y Senado, y sencillamente los gobernadores decían, yo no quiero ser el que derrogue la ley, mejor no la firmo, y como tienen 30 días desde el momento en que le llega para firmar, si no la firman, pues eso es lo que se llama un veto de bolsillo, ¿verdad? Y pues básicamente tuvimos que teníamos que comenzar de nuevo a tirar los proyectos, bien frustrante, pero a la misma vez tengo que agradecer a una persona, la señora María Isabel Van Ryn, tengo que mencionar el nombre de ella, sencillamente era mi contacto es mi contacto en la legislatura, y sin ella yo no hubiese podido llegar a tantas senadores, a tantos representantes, y logramos pasarla 2 veces en el cuatrienio pasado, en el antepasado, perdón, 2 veces no la vetaron. En el pasado logramos pasarlo en la Cámara, el Senado lo engavetó. Y este año, gracias a Dios, en la primera parte del cuatrenio, se logró pasar en Cámara y Senado. Y como habíamos ya visto que el gobernador y su esposa estaban haciendo muchos anuncios sobre problemas de animales y resolviendo, estábamos rezando, Dios mío, quizás puede ser el momento adecuado, quizás esta es la persona adecuada, porque se ven que de verdad quieren algo sobre el bienestar de animales, ¿verdad? Que otros gobernadores casi nunca se molestaban en hablar sobre el asunto, sí, ¿verdad? Así que tenemos esa esperanza, y gracias a Dios, pues ya este verano pues logramos que se firmara. Para mí fue un acontecimiento espectacular, fue un momento espectacular. Yo quería gritar y todo de allí, pero pues obviamente había un protocolo y un comportamiento que había que mantener. Bueno, entonces, y ahora que se legalizaron, ¿la opinión pública ha cambiado o la gente piensa que ay, esos perros ahora van a estar sueltos y hay que temerles? Sí, hay esa dualidad, ¿verdad? Tengo que decir que en los últimos 6 años, inclusive la prensa ya estaba pidiendo que se derogara la ley. Hasta ese punto habíamos llegado en educar al país, ¿verdad? Sin embargo, ocurre lo de la ley, la derogación, ¿verdad? Y ya son libres los pitbulls. Y como 2 días después, en primera plana,
sale un artículo que dice ladrón roba con un pitbull. Y yo, no puede ser, ¿sabes? Ya comenzaron, porque es como tú dices, ¿verdad? La realidad es que hay un mito, hay una... se utilizan esos animales, no solamente los pitbull, chau chau, hay otras muchas razas que utilizan en peleas de perros que las usan como poder, ¿verdad? Cuando hicimos nuestra investigación en ese momento sobre a ver si era un pitbull de verdad o no, la reportera pues comentó en ese momento que amigos de nosotros que sencillamente pues se dejaron llevar por el reporte policíaco y nunca hubo una investigación real si era el pitbull o no. Así que ese es el problema realmente con todo. Uno tiene que estar bien seguro de que lo que está leyendo es cierto, porque sencillamente a veces repetimos como el papagayo, ¿verdad? Ahora, eso lleva a mi próxima pregunta. Los reportes policíacos, ¿quién es el que identifica al perro? Porque yo leí ese artículo sobre el restaurante, el robo restaurante. ¿Quién identifica que ese perro es un pitbull? Porque como mencioné anteriormente, la definición de pitbull es muy ambigua. ¿Es un experto en genética? ¿Es un veterinario? ¿Quién identifica al perro? No, y tienes toda la razón. Ese fue la base mía, esa pregunta tuya fue la base mía para tratar de educar a los legisladores, de decirle dónde está el experto en genética en la Policía de Puerto Rico o en el Departamento de Agricultura o la agencia que vaya a decir este perro es pitbull, te lo voy a quitar porque es ilegal, donde se mataron sobre 6,000 animales en un año. Que para mí eso fue frustrante. Pues sí, no la hay. Inclusive yo doy clases en una universidad, ¿verdad? Y uno de los temas que hago es porque a mí me gusta seguir educando, ¿verdad? Y pongo una tabla de razas, pongo presas canarios, pongo dogos de burdeo, boxer, dogos argentinos, y pongo un pitbull, ¿verdad? Y les digo que identifíquenme el pitbull aquí porque son muchachos que están estudiando técnico y tecnología veterinaria y piensan que como bregan con animales y trabajan con animales, pues se saben todo, ¿verdad? Y ahí ellos se dan cuenta que no es tan fácil identificar un pitbull porque todos se parecen, porque como tú dijiste, las características que ponen de robusto, pues todos esos perros son robustos, todos esos perros son grandes, todos esos perros son de mandíbula fuerte. ¿Cómo identificarlo? A menos que realmente tú seas un experto en el asunto, ¿verdad? Claro, un experto en genética. Bueno, este ha sido el doctor Víctor Oppenheimer desde Puerto Rico. Le agradecemos su dedicación, le agradecemos su perseverancia y de seguro su dedicación para proteger a los animales menos afortunados va a inspirar a otros. Gracias por compartir con nosotros hoy. Gracias a ti, gracias por tenernos.